Hola, ¿qué tal a toda la gente? Soy Nacho Valenzuela y los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales de Nación Podcast, produciendo desde Montreal, Quebec, ahora con un gran invitado, compañero Giovanni. Viejo, buenas tardes y muchas gracias por venir. Sí, buenas tardes, Edgar, y buenas tardes a todos tus seguidores, a la comunidad latina de la que hoy en día pues, se llama la Gran Aldea Global, que nos va a seguir. Estoy deseándole mucho éxito a mi amigo, y Edgar, estoy seguro que esto va a ser muy positivo para usted y para toda nuestra comunidad de latinos que nos va a escuchar. Aprendí esta frase. Ok. Es que estaba checando unas grabaciones, pero... No, pues sí, viejo. Pues el primer episodio de este proyecto ya desde hace rato tenía en mente echarlo en marcha. Y hasta ahorita pues tuve un poco de tiempo libre y me animé y empecé a como a formularlo, a empezar a ver lo que necesitaba, las herramientas, pedí consejos a unos amigos que trabajaban en la radio, porque yo antes trabajaba en la radio allá en México, me dedicaba como locutor en un programa de deportes. Casi siempre estaba en el ámbito deportivo y hasta ahorita pues ya me vine para acá, me empecé a estudiar y ya tenía tiempo con la idea de montar esto. ¿Por qué? Porque he conocido mucha gente de todas partes del mundo prácticamente, incluyendo Latinoamérica, por supuesto, aquí, y también de África, de Europa, y la verdad he tenido la dicha pues de tener muchas experiencias y dije, bueno, ¿por qué no montar un proyecto? Y pues qué bueno que usted está siendo la persona, pues el primer invitado de este proyecto, que esperemos que con ayuda de la gente pues nos vaya muy bien. Y pues preguntarle primeramente cómo estuvo su día. ¿Todo bien? El fin de semana, ya está saliendo el sol, ya el invierno pues parece que se va, ¿no?, de Canadá. Efectivamente, sí es. Estamos hoy, pues domingo, finalizando el invierno, ya estamos a las puertas del verano y bueno, va a haber un cambio, eso es definitivo. Incluso en la vida, en el estilo de vida de las personas aquí, realmente en Canadá, en Quebec, la vida gira en torno al tiempo, al clima, ¿no? Obvio que sí. Y, bueno, se termina uno de adaptar, porque la realidad de nosotros los latinos pues es otra, ¿no? Es otro estilo de vida. En pocas palabras, uno también debe, cuando emigra para acá, adaptarse hasta eso, ¿no? El cambio climático, y eso lo afecta a uno bastante, ¿no? Había comentado la otra vez que empezó a dejar el sedentarismo a un lado, ya inició con la práctica deportiva, activarse físicamente. ¿Y qué tipo de actividad empezó? ¿Gimnasio por ahí o qué otra actividad? Sí, bueno, yo cuando estaba en mi país, yo soy de Venezuela, pues en mis ratos libres yo practicaba mucho natación, jugaba lo que llaman aquí soccer, porque aquí no se le llama fútbol, sino soccer, y tenis. Pero el tenis, obvio, es una actividad que se puede practicar aquí en invierno en lugares cerrados. Hay que esperar el buen tiempo de verano para ir a jugar, y hay bastantes canchas de tenis gratis aquí en la ciudad de Montreal. Pero por el momento lo que estoy retomando desde hace ya prácticamente un mes es la natación. Por cierto, estoy nadando 3 días por semana, los lunes, miércoles y viernes. Desde cuando llegué yo, un dato curioso, fíjese, de lo que me di cuenta yo, que cuando llegué a este país, la mayor cantidad de gente o la mayor población de aquí, los ciudadanos, tienden mucho a practicar deporte en los parques públicos, en lugares, como bien dicho, de al aire libre. Pues la gente practica mucho diferentes juegos, diferentes dinámicas, pero en familia también, de diferentes edades. Y fue algo curioso que me llamó mucho la atención, porque yo venía con otra idea diferente de que el canadiense o el norteamericano pues ese era un poco más sedentario, solamente trabajar, dedicarse a lo que es el trabajo, la oficina, la casa y otras actividades familiares que no tenían nada, que no tenían nada que ver con el deporte. Pero aquí en Canadá sí se da mucho, ¿no? Sobre todo en verano se aprovecha bastante. Sí, porque el canadiense creo que no tiene esa mentalidad del norteamericano, quizás por el rigor del invierno. Cuando se acaba el invierno, ellos van pues a beneficiarse de lo máximo posible del verano, y bueno, van a darle prioridad a todas las actividades recreativas, familiares, porque sí, yo he observado eso, ¿no? Son muy familia, y les gustan las actividades al aire libre, ¿no? Y efectivamente sí, les gustan el béisbol, el básquetbol, bueno, todos los deportes de equipo y también individuales. Hay muchos que les gusta el badminton, el tenis. Entonces, sí, de verdad que aquí la mayoría de las personas
les gusta hacer actividades deportivas. Que cada vez más el deporte profesional aquí en Canadá está creciendo, ya lo miramos en el fútbol, que fue al mundial después de tantos años, fue a una Copa del Mundo. Exacto. Ahora se está jugando en este mes se está jugando el Clásico Mundial de Béisbol, y Canadá pues ya quedó eliminado, pero pues también dio guerra contra las selecciones bien fuertes como Estados Unidos. A México le dio pelea, y a otros países que por origen pues traen la sangre el tema del béisbol profesional, y Canadá está tocando la puerta, y eso también me llama mucho la atención, porque quiere decir que es un país que va a crecer en infraestructura deportiva y que le está metiendo, porque sobre todo aquí en la ciudad de Montreal pues hay fútbol profesional, había béisbol, no sé si le tocó a ustedes. Expos de Montreal. Sí le tocó. Cuando yo llegué a Montreal era el último año de los Expos de Montreal, y bueno, lamentablemente se fue adquirido por, creo que Washington, ¿no? Entonces terminó lo que era la participación profesional en la Liga Profesional Norteamericana de Montreal, pero Toronto con los Blue Jays todavía sigue. Sí, pero en el ámbito del béisbol quizás no tanto por el tema de que en invierno, que es muy largo, o sea, es prácticamente la mitad del año, 6 meses en el año, pues el béisbol no se puede practicar, ¿no? Es una actividad prácticamente al aire libre, aunque hay estadios cerrados, ¿no? Sí. Como el que está ahí en Toronto, ¿no? Pero sí, quizás a nivel amateur son buenos, ¿no? En béisbol, pero el resto de deportes, y como tú acabas de acotar, ¿no? En el soccer, bueno, ya tienen incluso un jugador joven que está jugando en Europa, ¿no? En Alemania, ¿no? Sí, que es uno de los más valiosos de Europa también, en prospectos que consolidado, mejor dicho, que ya ganó una Champions, y bueno, y representa con orgullo, dice que es canadiense, de origen inmigrante, pero él dice que es canadiense, y pone en alto la bandera, y pues es lo más importante, ¿no? Que dé a conocer el país, y que sobre todo que también salen buenos deportistas profesionales. Usted en el ámbito profesional decidió dedicarse a la petroquímica, comentaba la otra vez que platicamos ahí brevemente. Sí, efectivamente, mi formación, yo soy un ingeniero químico especializado en petroquímica. Como ustedes saben, Venezuela es un país petrolero de toda la vida, ¿no? Entonces sí, eso fue lo que yo estudié, y bueno, yo en realidad desde que llegué a Canadá no ejerzo directamente mi profesión como ingeniero, pero sí trabajo a nivel de técnico, ¿no? Es decir, mi puesto actual es como técnico en procesos químicos. Usted se llama en francés, ¿no? Usted se graduó de ingeniero entonces en Venezuela. ¿En dónde estudió? En Caracas. Sí, en Caracas. Originario de Caracas. Sí, yo soy de Caracas, aunque yo no nací en Caracas, ¿no? Yo soy de lo que llaman allá Gocho, es decir, yo soy de los Andes. O sea que Venezuela, cerca de la cordillera, de la frontera con Colombia, tiene donde nace la cordillera de los Andes. Entonces yo nací en San Cristóbal, ahí en la cordillera de los Andes, pero me crié toda mi vida en Caracas y estudié en la Universidad Central de Venezuela, que es una de las mejores universidades de Venezuela, con la Universidad Simón Bolívar. Son dos universidades públicas, de paso. Las dos mejores universidades de Venezuela son públicas. Y todos sus estudios los ejerció en Venezuela, bueno, nada más la universidad, como comentan, ¿no? Sí, exactamente. Yo estudié la ingeniería química en la central de Venezuela. ¿Y se graduó y empezó a trabajar ahí directamente, o buscó oportunidades en el extranjero? Sí, no, lo que pasa es que, como todos saben, ¿no? En Venezuela se vino dando todo un proceso de cambio político que afectó a muchas personas, y yo, desde el momento que hubo ese viraje, yo decidí emigrar, ¿no? Entonces yo ya había puesto mis opciones de emigrar incluso a Francia, pero por recomendación de un amigo que estudió conmigo y que vivía en Francia, me recomendó que viniera más bien, que mirara más bien para Quebec, por el hecho de que yo ya había estudiado el francés, porque en Francia el mercado estaba muy saturado, es decir, y eso es cierto. Con el tiempo yo pude verificar que es cierto, son más restringidas las oportunidades para los inmigrantes profesionales en Europa, y sobre todo en Francia, y sobre todo en esa área, en el área petroquímica. En cambio, aquí en Quebec hay más oportunidades. De verdad que yo siempre lo digo, aparte de un país, este es un continente, un país continente, de lo enorme que es Canadá, y aquí pues hay oportunidades para
muchas personas, para todo tipo de personas que vengan con la intención de trabajar, ¿no? Porque eso es lo que hay que tener en mente, ¿no? Aquí hay que venir con ganas de trabajar y de seguir adelante, ¿no? Con su carrera o incluso de, ¿por qué no cambiar su carrera, ¿no? Reciclarse, como llaman aquí, ¿no? Sí, tocó un tema muy importante porque yo nunca he ido a Venezuela, pero sí he visto algunos videos en internet sobre, últimamente pues sí se ha hecho muy popular el tema pues sociopolítico, comunista que han manejado diferentes países. Por ejemplo, justamente ayer estaba checando unas imágenes de ahí de una página de historia que comparte de vez en cuando y comparto una imagen de Venezuela de los 80 y aparece cómo era a nivel capitalista los cines, al estilo muy capitalista como Norteamérica o como miramos nosotros los centros comerciales, las calles, los anuncios. Y en verdad, sí le tocó a usted ver esa transición, sí vivió el tema capitalista o estaba muy pequeño todavía. No, sí, yo lo vi precisamente, pues, podríamos decir que el viraje se dio en el año 1999, con la subida al poder por elecciones, que de paso, eso hay que reconocerlo, manipuladas quizás. Yo no soy una persona muy política, pero sí puedo ver o lo viví, el cambio de esa Venezuela, vamos a llamarla capitalista petrolera, porque Caracas sobre todo es una ciudad que tiene muchos contrastes, ¿no? Y uno cuando la ve, uno se lleva una sorpresa, porque como usted acaba de decir, es prácticamente el equivalente a cualquier ciudad norteamericana, con centros comerciales, rascacielos, todas las comodidades, cines, mall, todo lo que te puede ofrecer una sociedad capitalista moderna, ¿no? Pero algo que me intriga y que nunca he preguntado porque la verdad no he tenido la dicha hasta el momento de conocer muchos venezolanos, a usted, y creo que la otra vez platiqué con alguien, pero rápido, que conocí en el metro, pero ¿por qué se da esa transición, Giovanni? ¿Por qué se da como ese tipo, podremos decir, ese golpe de estado del presidente que entró, Hugo Chávez, en ese entonces? Chávez, sí. ¿Por qué se da eso? ¿Se da por la injusticia que había de niveles sociales o por qué esa insistencia de él poder transformar completamente un país? O sea, al estilo contrario, que es un comunista, de ser capitalista, tener todas las oportunidades, porque un país capitalista sí te da oportunidades. ¿Por qué esa idea de erradicarlo completamente? Bueno, hay muchas teorías y cada quien, según sus intereses, lo va a explicar según sus intereses, obviamente. Bueno, lo que yo pienso es que en Venezuela se dio un fenómeno que en muchos países seguramente se habrá dado también, latinos, americanos, latinoamericanos, bueno, así, de que habían dos partidos que se turnaban el poder, que era el Partido de Acción Democrática y el Partido de Copey. Entonces ellos cada 5 años pues habían hecho como un pacto de mantenerse en el poder y mantenerse ellos bajo el control, ¿no? Un rato uno, un rato el otro y así por décadas, ¿no? Pero sí, efectivamente, en Venezuela había un grave problema de desequilibrio económico, socioeconómico, y quizás este señor Hugo Chávez, no quizás, él lo hizo, se dio cuenta que era la oportunidad de darle, vamos a decirlo así, representabilidad al pueblo. Una estabilidad buscaba. Estabilidad, y también decirse o reclamar él ser el representante del pueblo, y que él iba de alguna manera a defender los intereses del pueblo, iba a establecer un sistema socialista, comunista más equilibrado, más justo. Y seguramente el pueblo venezolano en ese momento pues pensó ver en él como un mesías, un salvador de ese modelo anterior de bipartidismo, vamos a decirlo así, que lo que hacían era turnarse uno el otro. Y bueno, entonces fue elegido, y porque él no llegó al poder bajo ningún golpe de estado. Claro, él antes lo había intentado hacer, porque recordemos que él era un teniente coronel del ejército venezolano y él hizo un golpe de estado, pero lo falló. Pero después de haber estado en la cárcel y haber sido puesto en libertad,
él salió a participar en las elecciones y las ganó. Y en la historia de Venezuela es el presidente con el más alto índice de votos, ¿no? Sí. Casi 76%, si mal no recuerdo, de la población venezolana votaron por él. Eso indica que realmente el pueblo venezolano se identificó con su propuesta, ¿no? Con todo lo que él prometió que iba a hacer, y bueno, de ahí pues nace otra Venezuela, porque realmente hasta el nombre le cambió. Antes se llamaba República de Venezuela, y él, como para indicar que él venía a cambiar todo, hasta le puso otro nombre, República Bolivariana de Venezuela. Entonces de ahí pues es el resto de la historia que todo el mundo conoce, ¿no? La realidad actual de Venezuela, como usted acaba de decir, pues ya es totalmente otra, ¿no? Y de ahí parte usted de ahí se parte, digamos, para que usted tenga en mente irse del país, buscar oportunidades, o usted anteriormente, antes, previo a la llegada de este presidente, usted ya tenía en mente buscar otra oportunidad, o ese fue el hincapié que usted determinó tomar para poder viajar, para poder salirse de Venezuela. Bueno, yo siempre había pensado en emigrar e ir a otra parte, ¿no? Pero eso fue lo que me aceleró, realmente me motivó ya. Cuando vi esa nueva realidad, ese cambio, yo dije, no, yo prefiero, este es el momento para mí de irme. Y bueno, me decidí venir aquí a Canadá, a Quebec. Sí. Aquí en Canadá hay dos maneras de emigrar, ¿no? Pero ¿por qué? Pero usted dominaba el francés antes. Sí, lo que pasa es que yo estudié en Francia, entonces ya yo, de joven, de niño, yo aprendí el francés. Claro, cuando yo retorné a Venezuela, pues yo hice toda mi primaria en Francia y yo pues mantuve en mi mente el francés. Lo que hice fue practicarlo quizás un año antes de venir para acá, para Quebec, ¿no? Entonces ya yo tenía, vamos a decir, esa ventaja de tener un buen dominio del idioma, ¿no? Pero aquí, para los que están interesados, bueno que lo sepan, hay dos modelos de inmigración, el modelo federal y el modelo quebecois, de Quebec. Quebec es la única provincia que tiene su propio programa de inmigración por el hecho de que aquí se habla francés. Entonces el gobierno canadiense le ha como permitido que ellos elaboren su propio programa de inmigración en base a eso, proteger la lengua, que es el francés. ¿Y usted cuál utilizó, por ejemplo, para venir para acá? ¿Cuál fue el proceso que realizó en ese momento? ¿Y cómo estuvo? ¿Estuvo complicado? ¿O fueron muchos requisitos? ¿Cómo? Sí, no, yo por la ventaja, yo quería pues sacarle ventaja al hecho de que yo hablaba ya el francés. Entonces yo apliqué al programa de Quebec y es un programa que se llama Residente Permanente, Trabajador, si mal no recuerdo, porque eso fue hace tantos años aquí, se me olvidó en este momento, Trabajador Calificado, eso, Trabajador Califié. Entonces ahí usted lo que tiene que hacer es aplicar y ellos tienen criterios de puntaje. Entonces, si mal no recuerdo, en esa época había que para una familia como la mía, que estaba casado, y con un hijo. ¿Y cuál es el criterio del puntaje? O sea, te otorgan puntos de acuerdo a tu perfil. Es decir, por ejemplo, si eres casado, ya tienes una cantidad de puntos. No recuerdo cuántos puntos te dan por cada ítems, ¿no? Por cada criterio. Pero va subiendo si tienes familia. Exacto, si tienes familia te dan un puntaje. Si tienes hijo, por cada hijo creo que era 4 puntos. 4 puntos, porque si hablas inglés o francés, puntos. Pero si hablas francés te dan más puntos que inglés. Si mal no recuerdo, solo por hablar francés a un nivel que ellos te van a calificar, te van a medir por un examen, eran 14 puntos. Si mal no recuerdo. Si eres profesional universitario, puntos. Si eres ingeniero o según tu profesión también te dan puntos. Si ya has vivido en Quebec o en Canadá también te dan puntos. Si tienes familia aquí también te da puntos. Entonces toda una serie de ítems que te van sumando puntos y a la final, si no recuerdo, tenías que dar por encima de 62 puntos. Mínimo se le requería, no sé ahora cuál será el puntaje actual que se exige, pero en ese momento, estamos hablando de hace ya 20 años atrás. 20 años. Sí. A principios de los 2000 se vino. Exacto, sí. A los 2000, exacto, en 2003, para ser más exacto, en 2003, se te exigían 62 puntos. Y poder aplicar, ¿no? Y por ejemplo, una persona, yo digo, bueno,
sé francés, un ejemplo, o sé inglés, ¿usted tiene que entregar un certificado o cómo compruebas o te hacen un examen en línea el gobierno de Quebec o cómo, por qué medio, mediante qué medio ellos o tú compruebas de que tienes el nivel adecuado? Sí, hay un examen como el equivalente al TOEFL, ¿no? En inglés es el TOEFL, en francés es el DELF. Hay varios niveles de primer grado, segundo grado del DELF, Diplôme d'études de langue française, el DELF. Entonces uno va a la embajada, por ejemplo, en Caracas, en Venezuela, la embajada de Francia tiene una vez al año un examen, que uno va, se presenta el examen y te dan la certificación, ¿no? Si tienes el DELF 1 o el DELF 2. Y también, eso no es obligatorio, ellos lo deciden, a veces hacen entrevistas con un agente de inmigración, que fue mi caso. A mí me convocaron, a mí y a mi esposa, a una entrevista en la embajada de Canadá en Caracas. Entonces tuve una entrevista por una hora con un agente de inmigración. Yo creo que quería como certificar mi nivel y ver mis diplomas originales también. Yo quería mostrar mis diplomas originales. De la carrera, de la profesión. Sí, exactamente. Y yo creo que también estaba evaluando como que si yo era apto para adaptarme a la realidad quebecoa, ¿no? De aquí. Entonces, más que todo, yo sentí que era eso, que me está haciendo preguntas sobre eso, ¿no? Y qué planes tenía yo, que si yo iba a trabajar en mi área, y eso, y la entrevista fue en francés. Y una pregunta, fíjese, porque yo he platicado con diferentes personas de que hablan francés, otros lo estudiaron en una escuela, me dicen que no, pues este es el francés de Francia, el francés de Canadá es diferente, son diferentes estructuras o diferentes palabras, modismos, no sé. En el tema, ¿usted es la misma estructura el francés, lo que cambia son algunos adjetivos o cuál o no hay diferencia en sí en el tema del francés de Francia o no, de francés de Quebec? ¿Existe una diferencia primeramente? O sea, ¿existe una diferencia en el lenguaje? Sí, claro que sí. Es como el español en nuestros países latinoamericanos, ¿no? El español que habla un mexicano con un argentino y un español de España, de ibérico, se entiende, pero hay variantes, ¿no? Hay expresiones, quizá también el acento va a variar, ¿no? Entre un mexicano, un argentino, un venezolano, un colombiano. Y lo mismo pasa con el francés. No es lo mismo el francés de un francés de Europa con un belga o un quebecois. Entonces sí hay una pequeña variación en cuanto a las expresiones, modismos y el acento. Pero uno lo entiende. La estructura es la misma y uno lo termina por entender y logra comunicarse sin problema. Es como hablar que un mexicano hable con un colombiano. Yo cuando hablo con colombianos usan diferentes expresiones que sí a veces uno no lo entiende, pero al final logra captarlas. Sí, por el contexto. Uno termina por más o menos entenderlo, ¿no? Sí, por el contexto y la comunicación va a fluir. ¿Sí? Es igual aquí con lo que llaman el quebecois. Y bueno, para ser más específico, el francés que hablan aquí es lo que llaman los franceses un joual. Un joual es como un francés viejo, de la época medieval, ¿no? ¿Sería el lenguaje de nativo? No, de la época medieval, es decir, que un poco como se quedó en el tiempo, ¿no? Porque recordemos que Quebec fue no descubierta, sino llegaron aquí lo primero los franceses. Sí, los franceses y los ingleses, ¿sí? Y bueno, los franceses establecieron esta parte de Norteamérica, incluso llegaron hasta Luisiana en Estados Unidos, y entonces ese francés era de la época del siglo XVII, vamos, XVI, XVII. Entonces, un ejemplo que voy a dar así rápido para captar la idea. Aquí se usa mucho la expresión, cuando uno se va a bajar al autobús, dice, je vais débarquer. Débarquer suena a barco, ¿no? Sí, en español no pueden débarquer, sería que me voy a bajar del barco. Sí. Un francés se va a reír de esa expresión, débarquer. No, en Francia no lo dicen así, pero aquí sí, lo dejaron así, de esa expresión de la época vieja, ¿no? Sí. Que los medios de transporte eran en barco. Entonces, je vais embarquer es cuando yo me voy a subir en autobús. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me voy a subir en autobús, je vais embarquer. Me voy a bajar del autobús, je vais débarquer. Me voy a bajar. Entonces, no, eso ya es una expresión vieja. Como muy arcaico, así. Sí, en Francia no dirían así, ¿no? Yo vais monter, je vais aborder.
Je vais prendre, voy a Sí. tomar, je vais prendre l'autobús, Ajá. pero no embarqué, débarqué. Sí. Es una expresión típicamente del francés que hablan aquí en Quebec. ¿eh? Y así hay otras. Y por ejemplo, expresiones que ellos usan para ofender a otra persona o las palabras groseras. Eso no tampoco no lo usan en Francia. Como Son- maldecir y así. Sí, eso no son típicas expresiones de aquí de Quebec. Ajá, Sí. sí, entonces, por ejemplo, yo desde que llegué para acá y sí he escuchado una correlación del español y el francés, se podría decir que sí hay una relación más que el inglés, ¿no? Porque el inglés es completamente diferente al español. O sea, sí, si bien nos ponemos de acuerdo. El inglés, yo hablo un cierto nivel de inglés, un medio superior se podría decir, y sí, o sea, prácticamente no tiene nada, es muy pobre la relación que tiene con el español, pero el francés, cuando llegué aquí y escuché a la gente y miro los letreros en la calle cuando salgo a pasear, cuando voy al metro, o sea, hay algunas palabras o el contexto que leyendo las palabras le entiendes, captas lo que quiere decir, sin embargo la pronunciación es la complicada, ¿no? Porque tienes que usar mucho lo que son la garganta o la Correcto. nariz, o sea, la pronunciación es la que se vuelve un poco más complicada. Sí, el francés está aparentado, que tiene el origen del latín, es decir, que el francés es muy similar al español, portugués, italiano, y hay expresiones que uno fácilmente la identifica y la logra entender, ¿no? Por la misma raíz latina, del latín. Y sí, es verdad, efectivamente, yo por ejemplo tengo un amigo chino que me dice, no, ustedes los latinos entienden y aprenden más rápido el francés que nosotros los chinos. Y él decía, porque ustedes, el español y el francés, son de la misma familia. Y es verdad, tiene razón, viene del latín. Entonces, sí, el aprendizaje del francés a nosotros los latinos se hace relativamente fácil, porque ya de base hay muchas palabras que se van a entender. Lo que usted dice es cierto, quizás va a ser en la pronunciación porque es muy gutural, la R, y hay muchas excepciones y reglas gramaticales que, bueno, uno termina por aprender, ¿no? Pero como todo, eso es con el tiempo, ¿no? Ajá. Y retomando con el tema de la residencia permanente y el proceso que aplicó, viejo, ¿cuántos meses se tardó, por ejemplo, en esperar en Caracas y poder venir ya con residencia permanente, ya directamente entrar al país con la tarjeta, Sí. con la Green Card? ¿Usted cuánto esperó más o menos en Venezuela? ¿O cuánto? Sí, sí, Sí. ¿es rápido? No, es largo, porque cuando yo inicié eso en Venezuela ya había embajada de Canadá en Caracas, pero los trámites no se hacían a través de la embajada. Nosotros dependíamos, y igual ahora eso sigue, porque yo he escuchado amigos que me lo han dicho, por México. Todo se hace por la embajada de Canadá en México. Entonces, eso hace el proceso más largo. Yo tuve que esperar prácticamente un año para que me trataran mi demanda, ¿no? Ya al final, ya cuando tu demanda ha sido aprobada y te van a dar lo que llaman ellos aquí el CSQ, el Certificado de Selección de Quebec. Ese es un documento con el cual ya usted puede aplicar al federal. De hecho, es el siguiente paso, ¿no? Una vez que ya Quebec te acepta con el CSQ, usted tiene que, entonces, o ellos se encargan de mandar eso al federal. O sea Sí, que... a Ottawa. O sea Sí. que no solo... O sea, es el provincial y también tienes que esperar al federal. Sí, ellos van a mandar eso al federal para que él apruebe todo ya la parte final, porque uno va a ingresar a Canadá, ¿no? Porque O sea, yo pensaba que no, en ese tema del Express Entry, como se llama en inglés, Express Entry, para entrar es como... el federal. Sí, Ese es el programa federal. es el federal. Sí, Ah, pero el de Quebec, usted tiene que hacer todas las etapas para llegar a obtener lo que llaman el CSQ, Certificado de Selección de Quebec. La etapa final, después que usted ya ha llenado todas las planillas que se pueden descargar online, todo es un proceso electrónico y muy rápido. Incluso ellos tienen una página web muy bien hecha, Mon Projet Québec, creo que se llama Mon Projet Québec. Ahí uno ingresa y en línea uno incluso puede hacer una preevaluación para ver si uno es técnicamente admisible, ¿no? Para no perder el tiempo, ya de entrada te dicen si sí o no tendrías opción de venir para acá, ¿no? Y de ser admisible. Después que pasa esa preselección, pues empiezas a descargar todas las planillas, llenarlas y pagar honorario, porque hay que pagar también honorario, ¿no? Ajá, sí. Si mal no recuerdo, son $550 por persona. Por los hijos, si mal no recuerdo, son $200, algo así.
Entonces, bueno, eso hay que pagarlo. Y la etapa final, cuando usted ya ha pasado todo eso y ha sido aprobado, es un examen médico. Entonces, ellos te van a dar una lista de médicos certificados por el gobierno de Canadá en tu ciudad, en tu país. Entonces, tú escoges a qué médico vas a ir y tú pagas los honorarios del médico. Es así de fácil y transparente. Simplemente tomas uno de los médicos de una clínica que está certificada y aprobada por el gobierno de Canadá y te presentas ahí y haces tu examen médico, tú y tu familia. Y ahí no es complicado, ellos simplemente quieren ver que tienes buena salud y que no tienes ningún problema y que te vayas a convertir en una carga para el sistema de salud de Canadá, ¿no? Solo eso. Por ejemplo, en el tema de ya te aprueban todo, entonces retomando, le llegó la residencia permanente, te llega la residencia permanente, se viene rápidamente usted o usted espera un tiempo, rápidamente se vino, me imagino, con el tema sociopolítico que estaba viviendo entonces. Yo quería irme ya de Venezuela por lo que estaba viendo y lo que las preocupaciones que ya estaba teniendo y las inquietudes que ya se me estaba generando. Yo dije, no, ya este es el momento. Desde que me convocaron a la embajada de Canadá, me estamparon en el pasaporte la visa de residente permanente y a las 2 semanas me compró los vuelos y ya con toda la familia. Es más, ellos tienen un programa de ayuda para las personas que quizás económicamente tienen dificultad para pagar el boleto. Ellos te ayudan. ¿También te ayudan? Sí, te ayudan, no con dinero, sino a través de un programa donde no recuerdo el nombre, eso habría que buscarlo en internet. Ellos te ayudan para tener un descuento en los boletos aéreos. Es para familias. Depende de las aerolíneas, ¿no? Tienen convenio con aerolíneas. Exacto, sí. No con todas, sino con convenio con aerolíneas. Pero ahora, para salir de Venezuela es bien complicado porque la compañía de aquí, Air Canadá, rompió la relación y servicio con Venezuela ya. ¿Y sigue la embajada de Canadá en Venezuela también o ya no? Sí sigue, pero no hace ningún tipo de servicio. Imagínense, hace 20 años no hacía los trámites, sino todo se pasaba a través de México. Allá en la capital, ¿no? En Polanco, por cierto, me acuerdo porque yo pasé por ahí en una oportunidad, estuve en la Ciudad de México y yo estuve en la embajada de Canadá. Entonces, claro, ya después cuando llegué aquí a Canadá, no fue en el momento que estaba emigrando, sino fue después que llegué aquí. Yo trabajé como representante técnico, fueron unos primeros trabajos, y la compañía estaba haciendo un estudio de prospección para tratar de abrir el mercado en México. Entonces ellos me mandaron 2 semanas a la capital y ahí fue donde yo me presenté a la embajada de Canadá porque ahí yo iba a recibir información de todo el repertorio de las empresas mexicanas, aunque yo ya había hecho mi estudio de prospección aquí en Montreal, pero yo fui allá a la embajada de Canadá para que ellos también me dieran más información y de verdad que tienen muy buena información en la parte comercial, de verdad que son muy organizados y algo muy bien hecho y muy dinámico. Entonces por eso yo estuve en la embajada de Canadá ahí en Polanco. Pero eso fue a México ya al momento de estar aquí ya en Canadá. Sí, del trabajo aquí llegó para acá, agarró un empleo y de ahí mismo se fue para México y a hacer una labor como de capacitación. Exacto, uno de mis primeros trabajos cuando llegué aquí, ahí lamentablemente la compañía por problemas financieros cerró, por eso que ellos estaban viendo la manera de ver dónde encontrar oxígeno y pensaron, no, bueno, vamos a tratar de abrir nuestros servicios y el mercado mexicano, que veían que tenían muchas posibilidades. Entonces, ahí trabajé 2 años hasta que cerró la compañía. Entonces ya 3 meses antes de que la compañía cerrara, ellos quizás en su último intento por quizás salvar la compañía o hacer algo, me mandaron como último recurso, quizás, pienso yo, a hacer este estudio de prospección ahí en México, en la capital. ¿Y qué tal? ¿Le gustó México? Sí. Claro, yo no tuve tiempo de pasear, porque yo fui directamente a mi trabajo, ¿no? Pero sí, probó la comida mexicana. Sí. Ahí, el picante, los tacos. El típico sabor mexicano bien fuerte, el picante que uno está acostumbrado. Los tacos al pastor. Y las enchiladas suizas. La persona de la embajada de Canadá que me acompañó por 2 días me invitó a un restaurante ahí en Polanco, muy bueno de comida
mexicanos, ¿no? De verdad que... Las quesadillas también vienen de México. Quesadillas, Yo he ido como también a la Ciudad de México, yo he ido alrededor como 3 veces he ido yo y sí, hay muchos puestos en la calle. Sí, eso fue lo que me llamó la atención. Quesadilla Sí. y baratas, o sea, súper barato todo y accesible para toda la gente de traje. O sea, a mí cuando la primera vez que fui yo a México, la Ciudad de México, Sí. toda la gente como de traje comiendo en la calle, en los puestos y con su quesadilla, con su Sí, quesadillas, así, normalmente yo vi tacos, sí. Sí. Y dije Sí. yo, y yo también las probé y dije, no, pues con razón están comiendo, está ahí Sí. bueno, y barato, Sí, lo más gente, importante. gente de oficina, como si usted Sí. con corbata, traje, Sí. comen en la calle así, de manera, vamos a decir, informal, ¿no? Sin problema, Ah. sí. Sin complejo y problema, ¿no? Y me pareció bien, ¿no? Tocaba un punto bien importante sobre el tema del trabajo que cerró la compañía. ¿Eso fue antes de la pandemia o después de la No, pandemia? no, antes, no, eso fue mucho antes de la pandemia. Estamos hablando en los años 2008, Ajá. 2008, 2010. Ah, No, ok, la ok. pandemia ni siquiera estaba por ahí asomándose, ¿no? Ujú. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar después, ¿no? Que aquí en Canadá, por ejemplo, usted que comentaba al inicio de este espacio que usted tiene el título de ingeniero, por ejemplo. Entonces, llegas aquí a Canadá con tu residencia permanente y ¿qué pasa al momento de tú aplicar para un trabajo? ¿Te avalan los estudios completamente o tienes que revalidarlos a través de un curso, a través de diferentes procesos? En su caso, ¿cómo fue al momento de ya estar aquí y buscar formalmente un empleo relacionado a lo que estudió? No, ese es un buen punto porque el único país que tiene convenio con Canadá y que le dan directo la equivalencia y le reconocen su diploma es Francia. Todos los ingenieros, médicos, todos los profesionales que tienen diplomas universitarios de Francia, automáticamente su diploma está reconocido aquí en Canadá y en Quebec, pero ¿Y qué pasa para nosotros no, para lamentablemente una no. persona latina o Ellos de no. España? No, bueno, de España no sé, pero para un los latino, por latinos ejemplo. no, hay que hacer un estudio de equivalencia que llaman Ajá. y siempre te van a requerir algunos exámenes técnicos y estudiar algunos años en la universidad. En mi caso me pedían un año de estudio y hacer 3 exámenes técnicos, pero yo como venía con una familia, yo tenía presión económica, Sí. financiera de tener que mantener un hogar, entonces no, yo decidí por irme al mercado laboral Directamente. y ponerme a trabajar de lo que yo pudiera Ujú. conseguir, tratando de que estuviera relacionado con mi área, ¿no? Que Y al final logró escalar a un área técnica. Sí, exacto. En este momento esa es la posición que yo ocupo, ¿no? Técnico en procesos químicos. No. Una compañía transnacional Ajá. norteamericana, alemana. Que ese punto que acaba de tocar, la verdad que hay mucha gente que se viene y no porque te vengas con residencia permanente como usted se vino con ese programa que No. en verdad tiene muchos beneficios ya tener una residencia permanente y venir para Canadá, pues todos quisiéramos eso prácticamente, toda la gente que quiere emigrar, algunos son aplicables como menciona, depende por el programa federal o de Quebec. Pero no porque ya vengas con ese programa quiere decir que se te va a hacer fácil el proceso de entrada, el proceso de estadía aquí en Canadá, ¿no? En su caso, pues una familia, de tener que buscar para los hijos en la escuela, no sé, en el tema educativo, pues ocupar transporte también, porque aquí se paga el transporte público, pues también tienes que generar gastos. Y pues no es fácil, ¿no? No es fácil en ese entonces, recién llegado, hijo con familia, pues la gente sí se le complica, ¿no? Para los que no saben, pues es que sí se complica, ¿no? Sí, yo digo que inmigrar es todo un reto porque implica volver a empezar de cero en un lugar que no es tu país, que a veces no tienes familia, no conoces a nadie, como fue mi caso. Y bueno, tienes que adaptarte, ahí está ese proceso de integración justamente, ¿no? Uno tiene que venir con la mentalidad, yo diría, humilde, ¿no? De empezar de abajo, ¿no? Con todas las ganas. Sí, reconozco que hay latinos profesionales que no va a hablar de suerte, sino simplemente porque quizás tienen un buen currículo, tienen buena experiencia, ya hablan inglés y francés y logran establecerse en buenas empresas y trabajar directamente en su área, ¿no? Eso es muy reducido, yo creo que son pocos los que lo han logrado, sí los hay, yo he escuchado casos así, pero la mayoría de los casos que yo conozco es otro, la realidad es otra. Hay que a veces incluso estudiar un poco, hacer un programa, lo que llaman aquí un DEC, un diploma de études colegial, de 2 años, para quizás reciclar sus conocimientos o cambiar incluso de área, ¿no? Sí. Entonces, yo he conocido incluso médicos que han llegado aquí, no latinos, sino de otras partes, ¿no? del
mundo, y lamentablemente no son reconocidos sus estudios y su diploma de médico, y bueno, terminan por estudiar enfermería, médico, sí, algo en el área de la salud, pero otra alternativa es de un programa corto, ¿no? Ajá. Entonces, no hay que pensar que cuando uno llega a Canadá ya llegó al paraíso, a la American Dream versión canadiense. No, de verdad aquí a veces hay que ponerle fuertemente, yo diría los 2 primeros años hay que hacer sacrificios, ¿sí? Mucho sacrificio y ponerle ganas, ¿no? Como siempre en todo en la vida hay que ponerle buena voluntad, ser positivo y seguir adelante. Porque sí te venden mucho la idea de que los paisajes de Canadá sí están muy bonitos. Yo me ha tocado conocer ciertas, Quebec City, Mont-Tremblant y otros pueblitos ahí mágicos, como le decimos nosotros en México. Y sí, está bien bonito, pero y muy impresionante los paisajes, todo, pero pues la realidad es que para darte esos recorridos, esos lujos, también, que sí te los puedes dar, pero pues también hay que trabajar y hacer ciertos sacrificios, ¿no? También. Sí, y yo el consejo que le doy a todos los latinos, a nuestra comunidad latina que está pensando y tiene ese proyecto de inmigrar para acá, para Canadá y especialmente para Quebec, venir con la idea de eso, ¿no? De tener que hacer un esfuerzo por aprender el francés y también un poco de inglés, pero sobre todo el francés, porque aquí en Quebec le dan la prioridad. Incluso hay una ley que le obliga a las empresas a favorecer el francés en el lugar de trabajo, igual en los lugares de estudio, ¿no? Una ley, no recuerdo el artículo 102, no recuerdo en este momento exactamente, pero hay una ley, porque ellos protegen mucho ese hecho de que es una provincia donde se habla francés, le dan la prioridad al francés. Entonces, de hecho, tocando ese punto, perdón que lo interrumpa, el gobierno hace esta semana, a principios de esta semana, el gobierno lanzó un comunicado o una advertencia, así se maneja en los medios de redes sociales por parte de los medios locales de aquí de comunicación, de que el gobierno está advirtiendo a la gente, a todos los ciudadanos de aquí de Quebec, de Montreal y en toda la provincia, de que no traten de mezclar ni hablar inglés, ni mezclar el francés con el inglés, sino de conservar el francés limpio, tal y como se escucha, tal y como se está aplicando en las instituciones educativas, con el fin, obviamente, de que no se pierda, porque como mencionó, los idiomas oficiales aquí, pues es inglés y francés, pero Quebec es la única provincia que tiene el idioma oficial francés, porque Canadá, como mencionó, es el segundo país más grande de todo el mundo después de Rusia, y en todas las demás provincias el inglés predomina. Entonces hay un miedo por parte del gobierno de que el inglés pues pueda aplastar ahora en estas instancias a la provincia de Quebec con el tema del lenguaje, ¿no? Hay un cierto miedo, una cierta precaución que le mandan a la ciudadanía. Sí, no, el gobierno de Quebec históricamente siempre ha querido proteger esa realidad de que es una provincia francófona, y en detalle, por ejemplo, después de París, que es la ciudad donde hay más francófonos en el mundo, la segunda ciudad es Montreal. Ni siquiera en Francia hay una ciudad donde hay una gran cantidad de francófonos. Aquí en Montreal, en el área metropolitana de Montreal, lo que llaman le Grand Montréal, 4.2 millones de habitantes y de francófonos. Sí. Entonces, después de París, ni siquiera Lyon, Toulouse, Marseille, esas grandes ciudades de Francia, tiene la cantidad de habitantes francófonos como Montreal. Entonces, para ellos eso es algo que lo destacan y se sienten como orgullosos, ¿no? Y también por el hecho de quizás marcarse del resto de Canadá, ¿no? Ajá, por sí. La identidad, esa sentirse... De hecho, ellos se llaman aquí muchos, ellos les gusta que les digan que ellos son franco-canadienses. Imagínense esa expresión. A mí me suena raro, ¿no? Porque franco-canadiense, en realidad uno debería ser franco canadiense. Porque pero no, Franco sí, porque hablan el francés. Entonces, muchos les gusta o usan ese término que ellos se identifican como franco-canadienses.
Sí. Y lo que me tocó a mí, por ejemplo, al momento de llegar aquí, al principio yo andaba muy, pues decía yo, pues voy a hablar puro inglés y español, porque hay muchos quebecuas, mucha gente de aquí Sí, que habla español. sí, no. Aparte de los A mí les gusta latinos, estudiar el español. y a los quebecuas a veces les gusta que les Sí. hablen español. A Y ellos ellos te les hablan gusta, español. les gusta estudiar el español. Entonces, pero hay algunos que les molesta el inglés. Hay Sí. razones que prefieren que le hables español a que les hables en inglés. Y a veces eso puede, pues digamos, marcar algo entre el inmigrante, pienso yo, porque pues póngale que va llegando la persona y se va adaptando y a lo mejor pues no tiene la oportunidad todavía de estudiar el lenguaje. Pero pues aquí en Quebec a todo le buscan, ¿no? Y aquí también está la oportunidad para aprender francés por parte del gobierno. No. Hay un programa que el gobierno ha mantenido y sigue manteniendo, que el inmigrante que llega con su visa de residente permanente inmediatamente tiene derecho y acceso a un programa de francización, así se llama. Y el gobierno incluso le va a pagar una beca, le va a dar una ayuda financiera para que por un año o en la cantidad de tiempo sea necesario, de acuerdo al nivel que él ya traiga, va a ir a estudiar a un college el francés. Entonces, eso es algo que muchos latinos se benefician de ese programa, ¿no? Sí. Que inmediatamente, no necesariamente pueden o se deben sentir obligados a ir al mercado laboral. Ellos pueden beneficiar de ese programa. Entonces, si mal no recuerdo, que son $800 por persona al mes, programa de francización. Estudiando de lunes a viernes. De lunes a viernes, full time, exacto. El francés, de 8 a 4 de la tarde, creo que es. Entonces, eso que indica que el gobierno Pues está... sí, favorece. Se está poniendo las pilas, como decimos, No, para que sí, claro. predomine del idioma Sí, original. ellos quieren que los inmigrantes que van llegando estudien el francés, lo dominen. Entonces, es una ventaja para los latinos, saber que cuando lleguen aquí tienen muchas ayudas para integrarse de la manera, yo diría, correcta, que es aprendiendo el idioma. Eso le va a abrir muchas puertas, muchas oportunidades, y yo creo que eso es lo que deberíamos todos hacer, ¿no? Como dice el dicho, cuando uno va a Roma, así como los romanos. Sí. O sea, hay que adaptarse, ¿no? Sí. Entonces, si a esta gente aquí les gusta que se hable francés, pues uno va a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Sí, definitivamente. Claro, es un beneficio. Y he conocido a mucha gente, y yo en lo personal así pensaba, porque ya estoy como queriéndole meter pilas al francés, porque imagínese, por ejemplo, si alguien va a su país, si alguien va a México y alguien extranjero y que quiere poner su lengua, pues va a caer... No va a caer tan bien, ¿no? O sea, porque va a decir, bueno, estás en mi país, estás trabajando y todo, entonces pues pon empeño para que hables un cierto nivel y te puedas comunicar, puedas realizar tus labores como debe ser. Y entonces, en ese tema, en ese pensamiento, yo sí lo asimilo y digo, bueno, pues ahí ya hay que meterle ahora sí. Ya tuvimos un tiempo de adaptación al clima, a lo que es todo la ciudad, el país. Y ya digo, bueno, pues vamos a meterle un poco el idioma ya, y para que haya un francés y un inglés, y bueno, pues ya dependiendo también las expectativas de cada quien, las oportunidades, pues hay gente que se va de provincia también, ¿no? Porque es viable. Sí, también muchos inmigrantes cuando llegan aquí, yo conocí una familia de venezolanos que estuvo solo un año, Ajá. decidieron irse para Calgary, Okay. porque no se adaptaron, no les gustó, y ellos me dijeron que ellos querían aprender bien el inglés y que sus hijos también aprendieran el inglés. Entonces, por razones eso de que querían enfocar su esfuerzo en el inglés, entonces dijeron, no, nos vamos para una provincia pues anglófona, ¿no? Obviamente para allá, para Calgary, la ciudad de Calgary, y también que allá la industria petrolera es muy fuerte y había más opciones, porque ellos también vienen del área petroquímica, de conseguir un trabajo en la petroquímica. Hablando de la petroquímica, es la provincia de Alberta, por cierto, la provincia de Alberta. Que las ciudades importantes son Edmonton y Calgary. Y hay muchas empresas petroleras, pues. De hecho, actualmente todavía se está explotando uno de los pocos lugares de Canadá donde todavía se explota petróleo, que es lo que llaman les sables bitumineux de Alberta. Es decir, extraen el petróleo que está dentro de la arena, de la arena. Y bueno, es un proceso bastante complicado porque implica uso de agua y es muy contaminante. Es muy criticado, ¿no? En este momento
con todo el tema ecológico que se está dando en el mundo, ese proceso es muy controversial, ¿no? Porque genera mucho, vamos a decir, pasivo ambiental contaminado, ¿no? Que después hay que reciclar y hay que tratar. Entonces, bueno, pero allá todavía se mantiene esa industria, ¿no? Justamente el tema de la sustentabilidad, como bien se conoce, Quebec es uno de las ciudades, de las provincias que está impulsando a toda madre el tema de la ecología y eliminar los hidrocarburos. Usted, por ejemplo, trabajando en esa rama petroquímica o las empresas relacionadas a la industria, se pueden sentir en riesgo al saber que hay ya países de primer mundo como lo es Canadá que está optando para usar opciones más ecológicas, menos dañinas para el planeta, como usted lo acaba de mencionar, por los procesos que se requiere en el tema químico, petroquímico. Pues ya hay una preocupación por parte de la industria, o usted como petroquímico puede decir que el país o el mundo está apto para utilizar este servicio por muchos años más. No, mire, aquí en Quebec es una provincia que está dando el viraje verde muy fuertemente. Ellos descubrieron petróleo offshore en la isla de Anticosti, eso es cerca de Gaspésie, a salir hacia el Atlántico. Ajá. Ahí hay petróleo, pero el gobierno decidió que no lo van a explotar, porque dicen que el daño ecológico va a ser muy grande y prefieren proteger entonces el sistema ambiental. Entonces, por una razón ecológica, van a dejar de lado un programa muy rentable que prometía empleo y pues, mucho petróleo, ¿no? Generación de riqueza del oro negro. Pues no, eso fue votado, fue algo muy controversial, pero ya lo dijeron, no lo van a explotar. No lo van a explotar. Y lo pusieron en stand-by. No, cerrado. Cerrado sí, completamente. Incluso, sí, hay gas, aquí también, gas natural, también por cuestión de política y ecológica se ha decidido que no se va a explotar lo que llaman el petróleo de schist, el gas de schist, que es un gas que está en la roca. Okay. Y aquí en varias zonas de Quebec hay bastante de gas de schist, ¿no? Eso no se va entonces a tocar porque se ha decidido impulsar y promover todo lo que es el viraje verde, es decir, hacia pues una energía más limpia que genere menos gases contaminantes, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, definitivamente ya se está hablando, muchos van a tener que reciclarse. Ajá. Sí, porque o renovarse. Pero usted como petroquímico, o usted sabe bastante de la industria, está preparado, y hay una forma para que la industria se renueve. ¿Sí existe una alternativa para la industria o no? Pero de todas maneras ese viraje verde va a ser largo. Largo. Sí. Eso no va a ser de un día para otro que ni dentro de 5 años. No puede ser así porque hay muchos intereses de las grandes corporaciones petroleras, ¿no? De las grandes familias, como Shell, ExxonMobil, lo mismo Total Elf de Francia. Es decir, es mucho dinero invertido en infraestructura, sobre todo en refinerías a nivel mundial. Para que se vaya a la basura. Exacto, para desmontarla de un día para otro. Entonces ese viraje va a requerir tiempo para que entonces el petróleo deje de ocupar el primer lugar como fuente de energía a nivel mundial. Entonces, por el momento, estoy seguro de que por los próximos 20 años va a seguir siendo la primera fuente de energía a nivel mundial, ¿no? Y incluso todos lo sabemos, la industria petroquímica es fuente de muchos materiales, en plásticos, incluso en la industria farmacéutica. En el mundo moderno actual, todo lo que nos rodea son derivados del petróleo. Sí. Entonces, la presencia es demasiado fuerte. Pero bueno, por el momento, en esta sociedad capitalista en que vivimos, en este mundo capitalista, se habla del viraje verde, de ir hacia una fuente de energía más ecológica, pero es un proceso largo. Pero yo creo que sí es necesario que se dé. Es necesario que se dé porque el impacto ambiental se ve. Nadie puede negar, que hay un impacto de la actividad humana, de la industria química, en el clima mundial. Hay un cambio climático.
Yo invito a toda nuestra comunidad latina a que vean un documental muy bueno, muy bien hecho, donde se va a entender los cambios. Imagínense, ese documental fue hecho en 2016, es decir, estamos hablando de hace 7 años. 7 años, sí. Por este actor, yo digo que este señor, aparte de ser un gran actor, Leonardo DiCaprio, aparte de que ese hombre es un buen actor, un gran actor, es un hombre que está, vamos a decir, con una conciencia ecológica. Es un documental hecho por él, muy bien hecho, se llama, el título lo recomiendo en YouTube, todos lo van a conseguir fácil, Antes del diluvio, o antes que sea tarde, sí, creo que el título en español, porque obvio que el original es hecho por National Geographic, Before the Bleed, antes del diluvio o antes que sea tarde. Con ese título lo pueden encontrar en YouTube. Que es referente al medio ambiente, al cuidado. Sí, es un documental que hizo Leonardo DiCaprio, dura 1 hora, es largo, 1 hora 20 minutos, pero se lo recomiendo a todos los que quieren informarse y crear conciencia y entender, sobre todo, entender qué es lo que está pasando. Imagínense, él, junto con los asociados que él tuvo en ese momento, hace 7 años empezó a mostrarle al mundo, porque fue nombrado por la ONU en ese momento, por el secretario general de la ONU, embajador de la paz, o por la paz y protección del medio ambiente, algo así. Entonces él salió a recorrer el mundo y a hablar y a dar conferencias, y ahí fue paralelo a eso que le estaba haciendo, a ese trabajo, hizo esos documentales, que como ya dije, está muy bien hecho, muy fácil de entender, y ahí se ven las realidades. Incluso al principio del video van a ver la realidad canadiense. Él estuvo en esa zona de Alberta, donde ustedes van a ver las consecuencias de haber explotado por todos estos años ese oro negro dentro de la arena. Ajá. Ahí hay una consecuencia ambiental directa. Todo el agua que se contaminó. Van a ver lagos abiertos de agua contaminada con petróleo. Y eso hay que tratarlo algún día. Incluso dicen que hay imágenes satelitales en Google Earth que se ve, desde el espacio se ven esos cráteres, esas pequeñas marcas negras en Alberta, que es justo el producto de la actividad humana, de la industria petrolera en Alberta. Quiere decir en que Fort McMurray, ahí se ve eso. Quiere decir que Canadá, en esa zona de Alberta, que está como entre el medio de las dos costas, por ahí, diciéndome que en la zona geográfica está... ¿Alberta? Sí, Alberta está... Esa es la zona del Pacífico. Sí, hacia la parte oeste canadiense. Sí, que está Vancouver, está colinda con Vancouver, ¿o no? Sí, con British correcto. Columbia. Sí, ellos están cerca, British Columbia, de Vancouver, que es la capital. Alberta está cerca, sí. Sí, no, y explotan. Canadá es rico en petróleo, sí, es rico en gases. O sea, para la gente uno se va con la finta de que el clima, de que no, pues el Canadá tiene mucha riqueza, mucha economía. Y tiene muchas minas. Mucha minería, hay muchas agencias, muchos empleos en minas, ¿no? Que requieren también gente. Sí. Yo he escuchado, he checado en internet y sí contratan. Obviamente las minas están para el norte y están en áreas pues alejadas, ¿no? De la civilización, de las grandes ciudades, sí. Porque vamos a decir, Canadá y sobre todo el área de Quebec, Ontario, la provincia que está más cerca de Quebec es Ontario. Bueno, ahí está las ciudades de Toronto y Ottawa, London, Kitchener, Brampton, Mississauga. Bueno, todas esas ciudades grandes, vamos a decir, los polos industriales están cerca del río San Lorenzo, San Laurent. Sí. Pero si usted sube, por ejemplo, de Montreal 3 horas hacia el norte, no va a encontrar nada. Igual de Quebec City, que es la capital de la provincia de Quebec. La gente piensa que la capital de Quebec es Montreal. No, es Quebec City, que se llama la Ville de Quebec. Ajá. Bueno, si usted va de Quebec City 2 horas, ya no consiguen casi nada. Está desértico todo, no hay población, no hay ciudades, nada. Chicoutimi, Alma, Saguenay, pequeñas ciudades de 100.000, 200.000 habitantes, a lo sumo. Entonces, el gran polo industrial, demográfico, está en la zona del río San Lorenzo. Sí, pues que ahí sacan todos los recursos también. Sí, es navegable, es un río navegable. Es uno de los grandes ríos de Norteamérica. Aparte del Mississippi en Estados Unidos,
está el río San Lorenzo. Y a través de ese río también desembarcan sí, como barcos también. Sí, claro que sí. Por el Atlántico entra usted a la zona del río San Lorenzo y llega a Montreal. Aquí el puerto de Montreal es un puerto enorme de barcos que traen pues contenedores de todas partes del mundo. La mercancía. Sí, claro, es una zona navegable muy importante que hace justamente que esta zona sea muy dinámica. La zona de Quebec, Ontario, es muy dinámica porque es la entrada a Estados Unidos. Usted de ahí, del puerto de Montreal, monta los contenedores en el sistema de tren, porque es un sistema muy bien hecho, eficiente, y usted pasa a Toronto y de ahí puede pasar directo a Windsor, Michigan. Ya usted está en Michigan. Es un punto muy estratégico. Sí, es una encrucijada, es una vía directa para entrar a Estados Unidos. Sí, que como lo dijo el sistema de ferrocarril aquí en Canadá, está muy bueno. Está muy bien hecho, muy bien planificado y de verdad que funciona muy bien. Entonces, es una manera que acelera el comercio, ¿no? La parte marítima a través del río Saint Laurent y después, una vez que llega al puerto de Montreal, usted embarca su mercancía al tren directo y ya tiene las puertas de Estados Unidos, en Michigan, en Detroit. Sí. Hablando de la economía canadiense y la economía mundial también, aquí en Canadá yo no pasé la pandemia aquí, sí hubo un antes y un después, sí marcó la pandemia un antes y un después aquí en Canadá, o prácticamente no hubo una diferencia después de haber encontrado la cura, de que ya se hubiera estabilizado todo el régimen sanitario, las condiciones comerciales, internacionales. Sí hubo un gran cambio en el tema capitalista aquí en el país. Para los ciudadanos especialmente, ¿no? Porque para las empresas obviamente podría ser más grande el riesgo o el daño, pero para un ciudadano como usted, como los que vivimos al día, sí hubo un margen, sí marcó un antes y un después. No, sí, obvio que sí, hubo un impacto. El COVID y esta pandemia impactó en la sociedad canadiense aquí en Quebec. Todo el mundo lo sintió, obvio que sí, no solamente las empresas, porque lamentablemente, sí, es la realidad, tuvieron que cerrar la economía por varios meses, el tiempo de pues ver qué se hacía con este virus, ¿no? Incluso probar vacunas, desarrollarlas rápido, y también para aislar, voy a usar la palabra en francés, aislar a la comunidad, a la gente, para que se propagara lo menos posible el virus y frenar, ¿no? frenar esa propagación, que es lo más lógico y lo más viable que había en ese momento, ¿no? Aislar todo el mundo, dejarlo en su casa. Y entonces aquí yo mismo, la compañía en la que yo trabajaba cerró, imagínense. Yo trabajaba para una compañía en el área de producción de biodiesel. Yo trabajé por 11 años prácticamente, y no fue por la pandemia, pero ya la compañía estaba pensando en cerrar una de las 6 plantas que tiene en Canadá. Y también quizás yo pienso la pandemia lo aceleró y lo afectó indudablemente. Entonces cerraron esa planta y yo quedé sin trabajo en ese momento. Se tuvo que cambiar ya. Sí, yo me cambié, ahora estoy en otra área. Ya no trabajo con biodiesel, sino ahora trabajo con gases comprimidos. Okay. Que en ese tema es un proceso diferente. Sí, porque en el otro simplemente son líquidos. Okay. Es un proceso donde usted transforma las grasas animales y aceites comestibles de toda la zona del Gran Montreal, de restaurantes, que eso genera muchos aceites comestibles que ya están usados. Sí. Entonces, con eso usted puede convertirlo en biodiesel, en un combustible verde, vamos a llamarlo así, porque no proviene del petróleo, sino proviene de la grasa animal, de toda la transformación de carne y todo eso, y de los aceites comestibles de la restauración. Usados. Bueno, entonces ese proceso es lo que llaman la producción de biodiesel. Pues era una compañía interesante que ese proceso llama la atención porque es algo ecológico, ¿no? Que trata de tener un impacto ambiental. Sí, exacto. Un producto que antes se botaba, porque antes aquí en Canadá, por ejemplo, ¿qué se hacía con la grasa y los aceites minerales, ¿no? Aceites comestibles? Se enterraban. Se ponían en el foso y se enterraban. Ahora no, le está agregando un valor
Sí. un valor económico a ese producto, ¿no? Que desafortunadamente la compañía, como menciona, cerró completamente. Bueno, no, ahora sí, una de las 6 plantas cerró y bueno. Y le tocó a usted y a Sí. otros compañeros, en la bola negra, como decimos, le tocó y... Sí, son 50 personas que Ajá. trabajaban ahí, bueno, Sí. en su trabajo. Pero aquí, yo creo que sí, volviendo a su pregunta, sí, el COVID impactó, porque a una hora yo hablo con colegas y me Ajá. dicen que sienten como un cierto freno en la economía, está frenada. Sí. Y incluso aquí en Canadá, por primera vez, la gente habla de inflación. Antes no se preocupaban de eso. Sí. Ahora uno escucha en la gente hablar El de tema de los inflación. precios, la Sí, economía. de darse cuenta de que los precios pues siguen en ascenso. Que me he la dado, inflación. me he dado un cuento de un tiempo para acá que sí ha subido la canasta básica sí ha subido últimamente, ¿no? Los precios de la comida, los precios de los servicios también han subido y que, pues como mencionas, sí preocupa a la gente, ¿no? Sí, ya es una Sí, preocupación. sí, mire, de hecho, la semana pasada estaban hablando en la radio, yo estaba escuchando un programa donde decían que estaban preocupados de ver que muchas instituciones que el gobierno tiene, donde se ofrecen gratis una canasta básica de alimentos a la población que lo necesita. Bueno, antes era una clientela, vamos a decir, pequeña, conocida, ahora no, eso se incrementaba. El porcentaje incrementó. Sí, incrementó, sí, decía el locutor que estaba sorprendido de saber que muchas familias donde el papá y la mamá trabajan estaban recurriendo a esa ayuda de la canasta básica alimentaria para cubrir las necesidades del hogar, porque no podían, pues con hipoteca, con los gastos del carro, electricidad, teléfono, todo, vamos a decir, el presupuesto familiar. Ahora había la carga de la inflación para la canasta básica, entonces estaban sorprendidos de ver que muchas familias quechua, donde están trabajando los dos, papá y mamá, quizás al sueldo mínimo, porque esa es la otra realidad. Muchas personas trabajan al sueldo mínimo, Ajá. que es más o menos está por los 14.25. 14.25 en este momento, dólares la hora. Entonces no es suficiente y entonces están recurriendo a esa ayuda. Pero es bueno que todos nuestros amigos latinos que si están pensando en venir para acá sepan eso, que aquí hay ayudas hasta para eso, ¿no? Sí, es uno de los servicios de bancos de comida. Banco de comida, exacto. Ujú. En francés le dicen banque alimentaire. Ajá. Sí, simplemente uno con una prueba de identidad se presenta y tiene acceso a esa ayuda. Sí, no, que es un buen servicio y que pues para los estudiantes también lo pueden pedir, También, para los estudiantes también. para cualquier gente que tenga un estatus que tenga que estar aquí, ya sea como trabajador Sí. o como estudiante. Sí. Porque pues como recargar como turista solamente tienes, bueno, depende el país latinoamericano, pues tiene cierto margen de tiempo para estar aquí. 6 meses, pues, ¿no? 6 meses. Para sí. los mexicanos creo que Mexicanos son son 6 6 meses. meses. Tienen derecho de estar aquí con la visa de turista, ¿no? Ajá. En Venezuela No, tienen no, visa. no. Aquí lamentablemente el venezolano no goza de ese beneficio, no. El venezolano tiene que aplicar y hacer la demanda de visa de turista. Que tiene que comprobar gastos económicos, Sí, como la visa para ir a Estados Unidos, ellos también, ustedes también, los venezolanos algunos latinoamericanos para ir a Canadá, para venir a Canadá, pues sí. Sí, se requiere, ¿no? Sí, aquí hacer una demanda formal en la embajada, sí. Que hablando de México, sí es un privilegio, entonces, para los mexicanos, para nosotros sí, los mexicanos sí. tienen ese privilegio que aquí en Quebec y en Canadá pueden estar 6 meses con su pasaporte, Sí. así mismo. Sí, que es y ya ha habido varios convenios con ciertas aerolíneas que también los precios de avión es más accesible ya para el mexicano. Por eso cada vez yo también checo en la calle y las estadísticas y todo que muchos mexicanos ya están teniendo la opción, mirando el objetivo de pues poder venir para acá, ya sea como turista para ver si se pueden adaptar, porque pues como menciona el clima y todo eso puede ser pues también algo en contra de ciertas personas que no logran pues adaptarse a un clima que en veces sí puede ser muy extremo de frío y duradero también. Sí, aquí, Pero aquí el invierno es largo, una persona ya está en un estado final ya de una enfermedad grave, cáncer, en estado muy avanzado y ya incluso los médicos le anuncian a la persona que lo que le quedan son meses de vida. Entonces, muchos pacientes están reclamando ese derecho, ¿no? ¿Y por qué pues alargar esa agonía?
ese sufrimiento, ese dolor. Claro, yo estoy de acuerdo con usted cuando la persona invoca o quiere beneficiar de eso por una cuestión de depresión o que ha perdido el gusto de la vida o que tiene algún pequeño problema físico, pero si la persona tiene la opción de ser ayudada, de seguir adelante, pues hay que buscar esas ayudas psicológicas, sí, claro, médicas, pero ya muchos aquí están hablando ya de la ayuda final, ajá, cuando ya la persona está diagnosticada para un pocos meses de vida. Entonces incluso muchos hablan de calidad de vida, es decir, ¿por qué exponer a una persona que ya está prácticamente sentenciada, vamos a decir esa palabra que suena feo y duro, pero es así, sentenciada a morir, porque ya los médicos saben que ya no pueden hacer más nada? Por ejemplo, un cáncer de hígado, que es fatal y muy, muy rápido, ¿no? Va a deteriorar las condiciones de la persona. Entonces, muchos están invocando y están diciendo eso, ¿no? Que en esos casos debería tener el ciudadano el derecho a pedir pues que le inyecten eso por inyección letal, ¿no? Y quede dormido. Y pues es lo que llaman, no usan la palabra eutanasia, sino derecho a la muerte digna. a una muerte digna. Sí. Y que es cierto, pues que es una opción ya real, ya Sí, oficial. en muchos países, en Bélgica, si no recuerdo, en Bélgica ya es legal. Sí, en muchos países de Europa ya eso es parte de los servicios a los que tienen acceso cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, lo pide y ya, ¿no? Pues aquí en Canadá ya se oficializó y ya pues un paciente que tiene una salud terminal sí, ya puede adelantar el proceso de, digamos, de muerte si lo desea, o sea, porque pues cada quien piensa diferente, ¿no? Y hay gente que sí prefiere mejor dejar de sufrir, o familiares que prefieren dejar de ver sufrir a sus seres queridos. sí. Y ya ese criterio de cada quien ya es criterio independiente, pero aquí en Canadá pues ya es oficial ese decreto, ¿no? Ya se decretó, ya se oficializó. Tengo entendido que lo que están es viendo de nuevo un poco la ley, ¿no? Para dejar bien asentado y bien claro quiénes tienen derecho y quiénes no a tener acceso, para no abrir esa puerta que usted dice. Sí, ¿no? sí, claro. Que cualquier persona pues diga, no, yo quiero ya, prácticamente es como un suicidio, que Sí. me suicide, pero asistido por un médico. Sí, Entonces, no, claro. Están revisando bien los términos que van a usar para poner eso de manera bien clara y precisa, ¿no? ¿Quién puede beneficiar de esa ley? Después de 20 años, Giovanni, 20 años, ¿cómo puede calificar Canadá hasta el momento? ¿Piensa usted en un futuro comprarse una casa, comprarse un bien en Venezuela, pasar, pues digamos, ya sus años de jubilación en su país, en una playa, como normalmente un canadiense ya jubilado se compra una casa en la playa en Dominicana, en Cuba, en México, en las costas, y decide pasar sus años ya de descanso laboral, relajado en un clima tropical, estable de todo el año, y pues recibiendo su pensión, su chequecito cada mes? ¿Usted le gustaría también aplicar el método canadiense como muchos lo hacen? ¿O ya mira complicado el tema sociopolítico, socioeconómico también en su país? ¿Ya mejor prefiere buscar otras alternativas, otros países también, digamos, para poder disfrutar? Sí, bueno, ese es el sueño de muchos canadienses, ¿no? Después que se jubilan, Sí. llegar a los 65 años, porque aquí la jubilación es a los 65 años, no como en Francia que ya todavía son 62 y en este momento están Ya lo en están toda una alargando, están protesta. peleando. Sí, están en toda una protesta porque lo quieren llevar a 64. Sí. Pero aquí en Canadá, tanto el hombre como la mujer es hasta los 65 años. Sí. Entonces muchos canadienses incluso lo que hacen al llegar a los 65, venden su casa y se compran una casita o se compran un condo a la orilla de la playa, Sí. en Costa Rica, en Ecuador, porque muchos canadienses y muchos quebecuas están invirtiendo en Ecuador, ¿no? Porque consideran que es un En Ecuador. económico, sí, en Ecuador, sí, es muy Por la accesible. zona, por la zona, sí, porque ahí tienen pues el Pacífico, ¿no? Sí. Sí, y dicen que es muy económico, ¿no? En Ecuador. La moneda, el cambio de moneda. Sí, pero también en México, muchos canadienses también están comprando, invirtiendo propiedades en México. Bueno, lo que llaman ellos aquí la destinación Soleil. Sí, así Soleil, es. sol, ¿no? Es Claro. decir, se quieren pasar su vejez en el sur, ¿no? Donde está un clima más favorable. Pero hay un detalle, para uno beneficiar de la pensión tiene que no pasar de 6 meses. Uno tiene que permanecer a máximo 6 meses fuera del país. Y tiene que volver, exactamente, para Con poder, ese derecho. sí, para tener el derecho a que reciba su
Y también su programa incluso de salud. Hay Maladí, se llama, ¿no? Sí, la Maladí, que es la Carte Soleil, la carta que... El carnet. Sí, el carnet personal con el cual usted tiene acceso a todos los servicios de salud, que son de paso gratuitos y universales aquí. Entonces usted se presenta a cualquier hospital, cualquier emergencia, con su carta Soleil y todo es gratis. Entonces, para tener derecho a tener acceso y tener activo y válido su carta, tiene que estar 6 meses de regreso al país, ¿no? Entonces, y eso es lo que muchos canadienses hacen, ¿no? Creo que incluso hay un término para eso, lo llaman los snowbirds, los pájaros de invierno, ¿no? Los pájaros de nieve. Que llega el invierno. Llega el invierno, exacto. Ellos en octubre se van para Miami. Muchos quebecuas tienen condos, apartamentos, hasta roulotas en Miami, en Florida, y se quedan allá 6 meses, todo el invierno, y ya usted empieza a ver que en abril ya están retornando. En su caso todavía no ha pensado en esa etapa. O sea, bueno, yo todavía estoy pensando qué voy a hacer, pero yo respeto el sueño de muchos venezolanos que quieren regresar al país, ¿no? Y que añoran su país, y bueno, pero yo todavía estoy pensando qué voy a hacer cuando me toque ese momento, ¿no? Porque la realidad de Venezuela es otra, es un país que ha cambiado totalmente, incluso mis amigos la mayoría no están ahí. Ajá. Mi familia, muchos han emigrado también, entonces uno a veces piensa que sus raíces ya están como que en otro lado, ¿no? Ya ha hecho uno su vida acá, entonces bueno, habría que ver, ¿no? ¿Cómo sería la situación de Venezuela en esos momentos, ¿no? Que me imagino, por ejemplo, en países... El tema de salud, es que el tema de salud en Venezuela es crítico. Justamente eso le iba a comentar, los servicios, el tema de salud, el tema de seguridad también tiene mucho que ver, ¿no? Sí, bueno, aunque eso últimamente yo he escuchado y he leído que ha mejorado muchísimo, pero sigue siendo una de las ciudades más peligrosas del mundo. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas, ¿no? Sí. Caracas, el índice de muertos por armas de fuego al año pasa de los 20.000. Si yo mal no recuerdo, han llegado a 25.000 en algunos años, y han catalogado como países como Honduras, donde están los mayores índices de criminalidad en América Latina y en Sudamérica, en el caso de Venezuela y Brasil, ¿no? En Brasil también hay ese grave problema de inseguridad, ¿no? Urbana, sobre todo en las grandes ciudades hay ese problema de inseguridad urbana, ¿no? Porque claro, en la provincia es diferente, ¿no? Ya la cosa es otra, pero ese pues, es un tema a tomar en cuenta, la salud, la seguridad, sobre todo la cuestión económica. Si quiere comprar, si quiere adquirir algo, no sé, un carro o comprar algo, me imagino que es un poco difícil porque ya ha cerrado varios, no tiene mucho tema, en la apertura comercial pues está un poco, pues digamos, dejando que desear, ¿no? Actualmente Venezuela. No, pero todo el mundo, para nadie es un secreto, todo el mundo sabe la cantidad de venezolanos que están inmigrando como nunca antes para todos lados. Para Sudamérica, los que lamentablemente no tienen otra opción y otros recursos, se han ido hasta a pie. Yo he visto videos y eso me entristece mucho de ver, pues, hermanos, ¿no? Venezolanos tener que irse a pie para Colombia, por ejemplo, pasar la frontera a pie para ir a buscar un nuevo horizonte, una nueva oportunidad de vida para ellos y para su familia. Para Ecuador, muchos se han arriesgado a ir más lejos hasta Ecuador. Qué cantidad increíble de venezolanos hay en Lima ahorita, en Santiago, en Buenos Aires, increíble. Venezuela se ha convertido en un país de inmigrantes en este momento. La estadística decía, si mal no recuerdo, hace poco... ¿Cuánto ha escuchado usted? ¿Millones ya? ¿6 millones? ¿6.5 millones? De hecho, el martes, para ser preciso, yo miré un video que en Ciudad Juárez, es una ciudad fronteriza mexicana con Estados Unidos, y ahí pasó una caravana estaba pasando una caravana de venezolanos que gritaban, lo más curioso, de venir a Canadá. O sea, ellos de venir para acá, para Canadá. Y entonces dije, o sea, pues ya hay venezolanos que incluso ya miran mejor la opción de venir para Canadá por el tema de seguridad, tal vez. No sé, la verdad, o sea, sería interesante platicar con alguien de que ya ha estado viviendo como inmigrante en Estados Unidos y aquí en Canadá. Sí. Creo que conozco a alguien que tengo entendido que desde hace un mes el gobierno norteamericano le está dando el asilo político a los venezolanos que así tengan
pues la capacidad de demostrar que están huyendo de Venezuela Sí. por razones políticas, humanitarias, vamos a decirlo así. Sí, sí. Entonces creo que en Miami, Florida, como siempre, está la mayor comunidad latina, pues muchos venezolanos están yendo allá, ¿no? Pero yo digo que esa es una zona ya saturada, ¿no? Bueno, y... Demasiado, muchos latinos. Sí, mucho- demasiado... Bueno, yo respeto la decisión de cada quien, Ajá. pero por aquí Canadá es ejemplo, muy buena opción, ¿no? Pero el problema para muchos venezolanos es eso, que tienen que aplicar, ¿no? Y no es fácil. demostrar. Sí, ¿no? y bueno, hay un hecho que también que todos deben saber, que Canadá forma parte de los países que han firmado un tratado de la ONU para no negarle el asilo político a cualquier persona que llegue a un aeropuerto canadiense, por el aeropuerto de Montreal, el Ajá. Pierre Elliott Trudeau. Cualquier persona llega ahí y en el momento que baja el avión y se presenta la gente de inmigración, puede sin pena, y como dice, sin pena y sin gloria y sin vergüenza, decir, mira, yo vengo a solicitar el asilo político y no se lo van a negar. No se lo van a negar y eso es gratis. Ajá. Eso es algo que todo el mundo debe saber. Y que no existen agencias que No. te venden el servicio de No. pedir refugio. No existe. No, es un derecho que Canadá le otorga a cualquier persona del mundo. Ellos son firmantes de ese tratado de la ONU para la protección de los refugiados. Canadá, desde hace años, es parte de los países que honran ese tratado. Entonces, cualquier persona que llegue al aeropuerto de Montreal, de Toronto, puede y debe, si quiere, si así lo que desea, de decir, yo vengo a pedir el asilo político y no se lo van a negar. Decir, bueno, pase por aquí, bienvenido, y le van a abrir su expediente, porque no se lo van a negar. Tampoco le van a decir, no, ya usted es... No, porque es un proceso largo que requiere ir ante un juez y a la corte, Sí. y eso pues, varía, según los casos, de 2 a 6 años. Eso es más o menos los promedios de años que yo he visto que dura esos procesos, Sí. de 2 a 6 años. Pero es bueno que la gente sepa, de la comunidad latina, que no debería dejarse engañar ni manipular por nadie que le cobre por eso. No. Eso es un derecho, sí, es gratis y es un derecho que tiene toda persona de llegar a cualquier aeropuerto canadiense y pedir el asilo político. Ya después verán si se lo otorgan o no. Muy interesante porque sí, yo... Buscar la información está ahí, tomarse el tiempo y, como dice usted, mirar bien, escuchar las experiencias de vida de cada quien, porque eso es enriquecedor, ¿no? Sí, claro. Escuchar cómo otras personas han hecho y entender y saber que se puede, sí se puede. Y cada quien tiene pues la posibilidad de hacer realidad su sueño, su meta. Ok, como lo mencionó. Y bueno, nos gustaron saludarlo, hijo, y nos despedimos entonces. Bueno, será hasta la próxima. Esperemos tenerlo a la próxima, ¿no? Para platicar de otras cosas de aquí mismo, de experiencias y todo, pero ojalá que sí, esté estamos abiertos al intercambio de ideas. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias. Sale, vale, hijo. Muchas gracias. Sí, ya. Sí, ¿hablamos cuánto? ¿Una hora? Es 1:37. Uy, bastante. Llevamos bastante. De repente puede cortar. Muy bueno, no, Sí, pues está muy bueno, o sea, mucho material.